Alrededor de esta espaciosa y gran plaza de San Antonio, conocida en tiempos remotos como Campo de la Jara por los arbustos que les crecían en torno a una fuente, a mediados del siglo XVIII pasó a llamarse San Antonio, debido a la conversión en parroquia de una antigua ermita de dicha advocación que aquí existía. Esta plaza fue lugar desde siempre de fiestas, corridas de toros, reuniones. Se reformó a principios del XIX, rodeándose de pilares y plantándose naranjos. Esta hermosísima plaza de San Antonio vivió el 19 de marzo de 1812 uno de los momentos históricos más importantes de nuestra historia. Se proclamó solemnemente en el centro de la plaza la Constitución Española de 1812, pasándose a llamar Plaza de la Constitución. En la propia plaza se celebró, digamos, con toda pompa la proclamación de la Constitución, la que luego llamaron Viva la Pepa, porque se proclamó el día 19, el día de San José, ¿no? En 1855, siendo alcalde Adolfo de Castro, se pavimenta el terreno y se acondiciona la plaza con árboles y asientos con respaldos de hierro, colocándose en sus esquinas 4 estatuas de mármol y en el centro, sobre un airoso pedestal, una estatua de Lucio Cornelio Balbo el Menor. Esta plaza era considerada la principal de Cádiz durante el siglo XIX. Fue escenario de corridas de toros, paradas militares, cine público, conciertos, bailes, piñatas y paso obligado para máscaras y comparsas que al amparo de una artística escenografía convertían y convierten este lugar en el centro neurálgico de los carnavales. También se celebró en ella la solemne coronación de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Y en el año 20, cuando, digamos, el pueblo de Cádiz exigió a Fernando VII que se volviera a reponer la Constitución, que llevaba 8 años en el olvido, pues cuando ya Fernando VII había dicho que sí, que se repusiera, el ejército que estaba dentro de Cádiz, que se iba a embarcar para América, se rebeló y la gente que venía muy contenta otra vez a esta plaza y a otras plazas de Cádiz a celebrar de nuevo la vuelta de la Pepa, la vuelta de la Constitución, pues fue masacrada el 10 de marzo y aquí asesinaron a muchísimos aquellos militares que se iban a embarcar para América y que no querían ir a América. Y estas víctimas están enterradas en los bajos, en la cripta, en los bajos de la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, ¿no? Toda la gran plaza está presidida por el barroquismo de la iglesia de San Antonio. Gran vistosidad y hermosísima la fachada principal. Interesante portada del barroco gaditano, de piedra arenisca, con 2 cuerpos sustentados por columnas corintias el primero y salomónicas el segundo, con una hornacina con la imagen de San Antonio en mármol y sus 2 altas torres que la enmarcan. Este templo se construyó en 1669. Durante el siglo XVIII gozó de derecho de asilo para criminales y pasó a convertirse en parroquia. Aquí en esta plaza fue donde se asentó la floreciente burguesía comercial. En esta plaza típica y acogedora, en el corazón del casco antiguo, levantaron las casas palacios más bellas de Cádiz. Otra casa, bueno, que nos puede decir lo que era el comercio de Cádiz del siglo XVIII, pues es esta casa, está por restaurar, es esta casa que tenemos enfrente, muy cerca del Café de Apolo, en el que se ve perfectamente la portada, está muy pobrecita porque no la han arreglado, pero que es de palo santo, una puerta de palo santo que es una maravilla, y todo está rodeada toda ella de mármoles genoveses que se traían ya directamente tallados de Génova, ¿no? En el bajo el comerciante tenía habitualmente su comercio, el primer piso, que era muy estrechito, tenían las oficinas, por eso es bajito de altura, y en el segundo piso, que era ya más alto, tenía la residencia del comerciante, digamos el propietario, y en el otro piso vivían los criados, y casi todos tenían su torre mirador, que era lo que le daba la posibilidad de ver cuando llegaban sus barcos y también cuando llegaban los barcos de otros comerciantes, porque sabían que si venían barcos de otros comerciantes y traían mercancía que él podía tener guardada, pues a eso había que venderlo antes de que entraran en puerto y de que la descargaran, porque luego bajaría el precio, ¿no?
Estas casas, amplias y luminosas, ofrecen la belleza y la espectacularidad de sus fachadas. Cabe destacar el Casino Gaditano, que mandó construir en el siglo XVIII el Marqués de Pedroso, y en cuyo oratorio se veneraba el famoso lienzo de las dos Trinidades de Murillo, actualmente conservado en la Galería Nacional de Londres. A principios del siglo XIX, en época de las Cortes, fue la residencia de una importante familia gaditana, los Istúriz, que tanto aportó a la vida política de la España decimonónica. Tomás Istúriz fue promotor de la Junta de Gobierno de la Defensa de Cádiz y posteriormente diputado de las Cortes. A su amparo se reunían los miembros de una famosa logia masónica y en sus tertulias, a la que asistía Alcalá Galiano, se fraguó el levantamiento liberal de 1820. Este soberbio edificio sufre sucesivas reformas, quedando con este estilo isabelino y con el clásico ordenamiento de la Casa Gaditana. En 1848 se convierte en el Casino Gaditano, una institución con gran peso desde entonces en nuestra vida cultural. Actualmente es sede de la Fundación de Estudios Constitucionales 1812 y a lo largo del año realiza actividades culturales de todo tipo. Tenemos la Casa del Casino Gaditano, que fue la casa donde nació Istúriz, que llegó a ser presidente del gobierno en tiempo de Isabel II. Era un liberal muy importante, se tuvo que exiliar de Cádiz después del año 23, del trienio liberal, perseguido por Fernando VII, y a la vuelta, después de la década ominosa de los 10 años en los que hizo mucha amistad con Mendizábal en Inglaterra, pues llegó a ser presidente del gobierno en tiempo de la minoría de edad de Isabel II, cuando la regente era María Cristina. Así que en esa casa nació Istúriz y ahora es Casino Gaditano, que es una delicia ver el patio mozárabe que tiene y que está cuajado de historia de Cádiz. El Casino Gaditano, sobre todo en el siglo XIX, tuvo una enorme importancia y también en el siglo XX, ¿no? Esta es la casa donde vivió y murió nuestro renombrado e insigne poeta y dramaturgo José María Pemán y Pemartín. Esta casa se ha rehabilitado recientemente, alberga el legado de este gran escritor gaditano, con más de 16.000 volúmenes de los siglos XVII al XX, manuscritos, revistas y correspondencia de nuestro escritor, además de otras exposiciones. Este edificio se puede visitar cuando hay exposiciones. El legado de Pemán aún no es visitable. En su interior estuvo los pozos de nuestra ciudad, llamado Pozo de la Jara, que en su momento fueron la principal fuente de abastecimiento de agua de nuestra tierra. De Pemán, que la tenemos ahí enfrente, donde no nació Pemán, porque Pemán nació en la calle Isabel la Católica, pero sí vivió durante toda su época importante, de escritor importante. Tenía ahí su biblioteca, y la tiene, que está restaurada, que es una verdadera preciosidad, tiene una torre mirador muy bonita. Y ahí hay alguna anécdota muy curiosa. Recuerdas que cuando se puso la lápida, recordando que había vivido y muerto Pemán, pues un día el famoso Beni de Cádiz pasaba con su amigo Antonio Vargas, conocido cariñosamente como el Cojo Peroche, y le decía: Antonio, ¿has visto esta lápida? Mira qué bonito, aquí, recordando que aquí vivió Pemán. Dice: cuando yo me muera, ¿tú crees que en mi casa pondrán algo? Dice: claro que sí, Beni, ¿qué van a poner? ¿Se vende? En esta casa, el número 13 de la Plaza de San Antonio, esta lápida nos recuerda que fue la última morada del diputado doceañista ecuatoriano José Mejía Lequerica, respetado, escuchado y tenido como el más brillante y sólido de todos los diputados americanos. Pronunció discursos decisivos a favor de la libertad de imprenta y en contra de la Inquisición. Estos edificios forman parte de la historia viva de nuestra ciudad, de nuestra gente. Esta finca del número 1 es un palacete de arquitectura ecléctico-historicista, con ribetes modernistas del siglo XIX, propiedad de la gaditana familia Aramburu. Su interior refleja el gusto burgués por la ostentación y el lujo, con mármol en la solería del patio, escalera y galerías abalaustradas, salones con decoración de pinturas, yeserías, bronces sobredorados, espejos y lámparas de cristal, destacando su hermoso y bien conservado salón principal y la capilla. Durante más de medio siglo fue sede de la banca Aramburu y Hermano. La banca Aramburu es un palacete precioso y donde estuvo la banca más importante que ha tenido Cádiz en el siglo XIX.
En Cádiz hubo, como era una plaza de mucho comercio, sobre todo en el 18, pues hubo algunos banqueros y uno de los que más triunfó en la época, digamos, de la decadencia del comercio, pues fue Aramburu, la banca Aramburu. En ese edificio estuvo hasta hace poco tiempo el precioso cuadro de Zuloaga que acaba de regalar la familia al Museo de Cádiz, que está en el Museo de Cádiz. Estas casas, amplias y luminosas, ofrecen la belleza y la espectacularidad de sus fachadas. Esta del número 2 es un modelo ejemplar de casa neoclásica, obra del arquitecto Domingo Álvarez en 1808. Hoy es sede de la Universidad a Distancia. En el número 6, este palacete isabelino, obra de Diego Filguera en 1858, mandado a construir para el conde de Casa Brunet, casa influenciada por la estética romántica de la época, destacando el apuntamiento goticista del arco sobre el dintel de la puerta principal. En sus bajos sin entresuelo estuvo ubicado durante la mayor parte del siglo XIX el célebre Café Apolo, famoso, al margen de su discutible café, por ser lugar de reuniones y conspiraciones políticas. Aquí estuvo también la antigua biblioteca de temas gaditanos. Bueno, toda la plaza está llena de edificios singulares, ¿no? Quizá uno de los más interesantes sea este que está aquí, en este lado, donde estuvo instalado el Café Apolo, que era donde se reunían los diputados doceañistas que iban luego a San Felipe y estuvieron redactando la Constitución. Y aquí en el Café Apolo pues había muchísimas historias entre ellos y posiblemente discutían muchos de los articulados que luego salieron en la Constitución de Cádiz del 12, ¿no? El número 10, una lápida recuerda el lugar donde se instauró el 4 de mayo de 1812 por decreto de las Cortes la Lotería Nacional de España. Detrás nuestra tenemos el edificio donde se instaló por primera vez la Lotería Nacional. Esta Lotería Nacional, que se creó en Cádiz en 1812, el año de la Constitución, pues digamos reemplazó a lo que se llamaba la Lotería Antigua, que era lo que hoy conocemos como Lotería Primitiva. Y se hacía pues con todos los sorteos, con el bombo de Navidad, todas esas cosas se hacían y se instauró en este edificio. Parece que el día de su instauración cantó el Polo de Tobalo, el famoso Tobalo, lo cantó en el sorteo de la Lotería Nacional. Hay algún investigador que dice que realmente el primer sorteo, todavía no estaba esta casa y se hizo en lo que se llamaba entonces el Consulado, que estaba en la calle San Francisco. Pero otros historiadores dicen que no, que fue aquí, que ya estaba la casa y que aquí fue donde cantó Tobalo. Si fue así, pues fíjate, la primera noticia conocida del flamenco y la de los toros en la misma plaza. Alrededor de esta espaciosa y gran plaza de San Antonio, conocida en tiempos remotos como Campo de la Jara por los arbustos que les crecían en torno a una fuente, a mediados del siglo XVIII pasó a llamarse San Antonio, debido a la conversión en parroquia de una antigua ermita de dicha advocación que aquí existía. Esta plaza fue lugar desde siempre de fiestas, corridas de toros, reuniones. Se reformó a principios del XIX, rodeándose de pilares y plantándose naranjos. Esta hermosísima plaza de San Antonio vivió el 19 de marzo de 1812 uno de los momentos históricos más importantes de nuestra historia. Se proclamó solemnemente en el centro de la plaza la Constitución Española de 1812, pasándose a llamar Plaza de la Constitución. En la propia plaza se celebró, digamos, con toda pompa, y en el año 20, cuando, digamos, el pueblo de Cádiz exigió a Fernando VII que se volviera a reponer la Constitución, que llevaba 8 años en el olvido, pues cuando ya Fernando VII había dicho que sí, que se repusiera, el ejército que estaba dentro de Cádiz, que se iba a embarcar para América, se rebeló y la gente que venía muy contenta otra vez a esta plaza y a otras plazas de Cádiz a celebrar de nuevo la vuelta de la Pepa, la vuelta de la Constitución, pues fue masacrada. Era considerada la principal de Cádiz durante el siglo XIX. Fue escenario de corridas de toros, paradas militares,
cine público, conciertos, bailes, piñatas y paso obligado para máscaras y comparsas que al amparo de una artística escenografía convertían y convierten este lugar en el centro neurálgico de los carnavales. También se celebró en ella la solemne coronación de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. La proclamación de la Constitución, la que luego llamaron Viva la Pepa, porque se proclamó el día 19, el día de San José, ¿no? En 1855, siendo alcalde Adolfo de Castro, se pavimenta el terreno y se acondiciona la plaza con árboles y asientos con respaldos de hierro, colocándose en sus esquinas 4 estatuas de mármol y en el centro, sobre un airoso pedestal, una estatua de Lucio Cornelio Balbo el Menor. Esta plaza